Hola, buen día. Esto es uno de 99, un espacio para todos. El día de hoy queremos hablar de qué es el pecado. El pecado se originó en este planeta, es parte de este mundo, no es algo que venga de fuera. El pecado se originó en el huerto del Edén, a través del engaño que hizo Satanás a Eva para que desobedeciera un mandamiento que Dios dio. Cuando Dios puso a nuestros primeros padres aquí en la tierra, en el huerto del Edén, dio dos mandamientos. Uno, cuidar el huerto y nombrar a todas las especies en la tierra. Y la segunda, no comer el fruto prohibido. Entonces, Satanás, a través de esos dos mandamientos que Dios dejó, hizo un engaño para que Eva probara el fruto. Y después de que lo probó, le dio a probar también a Adán. Así nos lo explica Génesis capítulo 3. Ese es el origen del pecado. Y a través de ese pecado, el pecado fue tomando diferente forma, diferentes actitudes, y fue cambiando su forma de operar en este mundo. El pecado se fue heredando a través del nacimiento de los nuevos seres humanos, porque como estamos en la carne, nosotros nacemos en la carne y a través de la carne cumplimos los deseos que la carne tiene. Efesios capítulo 2, versículo 3 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. La misma Biblia nos menciona que es nuestra naturaleza el querer seguir los pensamientos, el querer hacer esas acciones que nos alejan de Dios. Incluso la misma Biblia en Ezequiel capítulo 18, versículos 19 y 20, nos dice que es nuestra propia elección buscar hacer el mal, buscar rebelarnos contra Dios. Pero, ¿qué es todo eso que nos hace alejarnos de Dios? En este video no vamos a explicar todos los pecados, pero sí vamos a explicar las categorías que hay. La primera es el pecado contra la divinidad, pecado directamente contra Dios. La idolatría, la blasfemia y tentar a Dios. Podemos pensar que Dios no puede ser tentado, pero eso es correcto. Dios no es tentado, pero nuestra naturaleza, nuestras acciones nos hacen querer tentar a Dios. ¿Cómo? Buscando un cambio o un trueque con Dios, como en una oración incorrecta que digamos: Dios, si tú me das este carro, yo voy a ir y voy a predicar tu nombre a todos. No, porque entonces estamos queriendo imponer nuestra voluntad, y Dios no es así. Dios nos da lo que nosotros necesitamos conforme al tiempo que Él nos lo quiera dar. La idolatría es darle el lugar a alguien o algo más en nuestro corazón. Es el lugar que Dios solamente debería ocupar. Lo primero, sobre nuestra vida. Ese lugar solamente le pertenece a Dios, no le pertenece a ninguna otra persona, no le pertenece a ningún animal, a ningún objeto, solamente a Dios. Eso es dejar bien a Dios en su lugar de nuestra vida, que a Él le corresponde. Otro tipo de pecado es el pecado contra la vida, que es la violencia, el asesinato, el aborto y la falta de cuidar al prójimo. Estos son algunos, hay muchos más. Pero ahorita, ¿qué es la falta de cuidado al prójimo? Es cuando tú tienes la posibilidad de poder apoyar a alguien más que tú ves que está en necesidad, y sin embargo no lo haces. ¿Por qué? Porque nuestra propia carne nos hace voltear a otro lado.
nos hace querer hacer otras cosas, nos hace desviar la mirada y entonces no llevarnos a hacer el bien, a querer apoyar a estas personas. El pecado social es la calumnia, la mentira, el falso testimonio, la envidia y la falta de perdón. Si Dios es un Dios de amor y un Dios que nos perdona a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás? El pecado social es uno de los más difíciles con el que combatimos nosotros todos los días de nuestra vida. Y estas son unas de las categorías del pecado. Pero todo esto que acabo de mencionar nos lleva a una enseñanza que nos dio Jesús cuando estuvo aquí, en la tierra, en su ministerio, en el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5, del versículo 21 al 31, se encuentra el Sermón del Monte. Pero en todo eso nos dice que todo pecado empieza por un pensamiento, empieza por una idea, empieza porque tú empezaste a sentir un sentimiento que no es correcto y te llevó a un pensamiento erróneo. Y ese pensamiento erróneo te llevó a una acción que te hace alejarte de Dios. Entonces, ¿cómo combatimos contra eso? Ya vimos que es nuestra naturaleza pecar, es nuestra naturaleza alejarnos de Dios. Pero no solamente eso. Romanos capítulo 3 versículo 23 nos dice: por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. También Romanos capítulo 5 versículo 12 nos dice: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces, una vez que Cristo vino, murió por nosotros y dejó al Espíritu Santo para que obre en nosotros, para que trabaje a través de nuestras vidas, a nosotros solamente nos queda reconocerlo, aceptarlo realmente, arrepentirnos genuinamente. No arrepentirnos porque ahora sé que soy un pecador, ahora sé que me alejo de Dios. No solamente por eso, sino porque realmente me quiero acercar a Él. Y por más difícil que sea, no es nuestra propia lucha, no estamos solos, porque Jesús es ese buen pastor que viene por nosotros, no nos deja solos. Es aquel que está dispuesto a dejar 99 ovejas que están en Él para venir por ti. Entonces, ¿qué nos dice Lucas capítulo 15 verso 7? Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por los 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ven a Cristo, búscalo y arrepiéntete, y Él te dará esa salvación, ese amor y esa transformación en tu vida que necesitas para dejar atrás todo ese pecado y empezar a caminar de la mano de Él. Se originó al principio... No, espérame, otra vez. ¿Por qué dije al principio? No te preocupes.